¿Te sorprendería saber que los caballeros a veces son los peores? Hoy les quiero hablar de una película que ha tenido una gran recepción dentro de la crítica, ya ganó varios premios y está nominada a 5 premios Oscar. Pero sobre todo ha generado una controversia con un final que busca desnaturalizar la violencia sexual y el micromachismo. Así que hoy les quiero hablar de Hermosa Venganza. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de Hermosa Venganza. Hermosa Venganza es una película que cuenta la historia de Cassandra, una mujer que después de un evento traumático abandona su prometedora carrera y se dedica a buscar venganza. El relato mezcla el humor negro, el suspenso, la acción y el drama. Porque vemos a Cassie que tiene una doble vida, porque va a los bares por las noches, se hace pasar por borracha que pierde el conocimiento y espera que algún hombre se intente aprovechar de su estado indefenso para después vengarse de él. Todo esto poco a poco se intensifica hasta un final incómodo, controversial e importante. El film toma una situación gravísima y le agrega azúcar, flores y muchos colores. Porque la banda sonora es una explosión de felicidad pop, donde se destaca el excelente cover de Toxic de Britney Spears y la única canción famosa de Paris Hilton. Todo esto acompañado con una estética de colores saturados, ropas y escenarios ligeramente infantiles. De hecho, me recuerdan más a un programa de comedia para niños de Disney Channel. Y todo este empaque convierte lo que en teoría debería ser una historia dramática en algo más ligero, divertido, desconcertante y hasta ridículo, como una especie de sátira a la sociedad machista que ya hace lo mismo. La mente maestra detrás de Hermosa Venganza es Emerald Fennell, que la escribió y la dirigió. Seguramente las recordarán como Camila Parker Bowles en The Crown. Pero aquí hace su debut como directora y además lo hace muy bien. De hecho está nominada a 2 Oscars. Uno como mejor director o directora y otro como mejor guión original. Así que es muy buen debut. Además, la otra joya del film es Carey Mulligan, que protagoniza esta historia y está nominada de hecho al Oscar como mejor actriz por su papel como Cassandra, esta vengadora mujer, que comparte escena también con Alison Brie, que la hemos visto en Globe, o la Bernadette Cox en Orange is the New Black. Les tengo que admitir que esta película me sorprendió, me agarró desprevenido de verdad. Y de hecho hasta me generó un fuerte choque emocional y hasta una pequeña pelea. Yo no sabía mucho de este film antes de verlo y en los primeros minutos pensé, esto es una comedia negra con algunos toques de acción y suspenso, puedo divertirme, ponerme de parte de Cassandra en su venganza contra la violencia de género. Y sí, ya sé que para la opinión de algunos de ustedes el personaje principal puede parecer más como una feminazi, una feminista fundamentalista que piensa que todos los hombres deben morir. Pero no es así. Para mí la lucha de ella es contra los hombres que no saben o no quieren reconocer que maltratan a las mujeres. Y dentro del contexto de lo que ella ha vivido, está justificado. Tanto que al inicio me pareció que ella era una heroína de acción como Beatrix Kiddo de Kill Bill. Pero poco a poco esta emoción de película de acción cambió y me dije, ya va, espera. Esto no es una película superficial. Aunque parece, tiene un envoltorio de película para disfrutar, con un ritmo rápido, música pop, buen uso de los colores, algo de comedia. Pero en realidad es algo bastante cruda. Porque aquí el feminismo que se presenta no es un enfoque de girl power y feminismo superficial, genérico y comercial. Como en muchas de las producciones de Netflix, esas en las que parece más que se crearon a partir de los resultados del algoritmo del servicio de streaming que dice que las series con personajes femeninos fuertes tienen más espectadores. No, aquí no es así. De hecho, les confieso, me sentí engañado por este film. Porque empezamos con un tono divertido y ligero, casi como una comedia romántica. Después sentí un poco la euforia de luchar contra el machismo tóxico y la violencia de género. Y ya después en algunos momentos la incertidumbre y el suspenso ante la vendetta de Cassandra. Y al final del film me sentí conmovido, afectado. Llegué hasta llorar y llegué hasta tener hasta una discusión con una persona. Esta persona me decía que
todo lo que hizo el personaje, ella se lo buscó. Y esto me hizo estar muy molesto porque efectivamente el guión va en contra de esto, busca desnormalizar la cultura de la agresión sexual y el micromachismo presente. Y ahí fue cuando me di cuenta que me había equivocado. El guión no habla de una superheroína, no habla de una mujer fuerte y especial que cambió el mundo, no. La película habla de un mundo jodido y machista, que poco a poco la cambió, mejor dicho, le arruinó la vida a una mujer que ya era especial. Y ahí es donde está la terrible realidad. Ahí es donde se convierte esta película en un drama, en hacernos sentir en carne propia lo peligroso y difícil que todavía es para una mujer vivir en un mundo de hombres. Porque la historia de Cassandra no es especial, lamentablemente pasa todos los días, porque a pesar de todos los avances en los derechos civiles, todavía en este momento hay miles de mujeres, miles de Cassandras y Nina que son discriminadas, maltratadas, violadas y hasta asesinadas. A veces sin darnos cuenta, a veces sin que ellas mismas se den cuenta que son las víctimas. E inclusive algunas veces esto es justificado por otras mujeres. Porque la violencia de género ella no se lo buscó, como muchos piensan. A ella se lo hicieron. Y es aquí donde este film se vuelve importante, relevante, se vuelve urgente y se vuelve necesario que lo vean ya, ahora, vayan a verlo. Por todo esto, en el semáforo de diversidad e inclusión le doy un verde excelente. No solo porque es una producción escrita y dirigida por una mujer, como una participación de una actriz trans, y no sexualicen necesariamente a las mujeres, sino porque sobre todo nos advierte del infierno y la crueldad de un mundo donde la violencia de género es la norma todavía en menor o mayor grado. Además, en la calificación general, a Hermosa Venganza le doy un 5, porque explora diferentes géneros cinematográficos con un enfoque original, divertido, nos sorprende constantemente y nos concientiza sobre un problema urgente para todos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál es tu opinión del final de la película? Cuéntamelo acá en los comentarios, los quiero leer. Además, si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!